Salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos. Muchos mensajes relacionados con la nota que realizábamos hace instantes nada más con Laura. Anisa nos dice: una gran mujer luchadora que tendría que tener un gran equipo de ayuda y contención a los jóvenes con adicciones, cosa que tenemos en estado bastante ausente, como lo es en la niñez municipal y en la CENAF. Karina, mucha lucha y nadie la escuchó. Hoy sus dos hijos en el cielo, el segundo hasta en eso la justicia le dio vuelta la cara, no dan sentencia a sus asesinos, nos dice Karina. Ruth, estado ausente. Bueno, Lucas, siempre presente. Franco y Agustín, se los extrañaba acá abajo, los llevo en el corazón, amigos. Bueno, muchísimos mensajes, ya los vamos a estar leyendo a todos y a todas, haciendo referencia en particular a lo que tiene que ver con la entrevista con Laura Rivero. Pero vamos a dar una vuelta de página y vamos a meternos en otro de los temas de portada. Tiene que ver con Carlos Fadre, uno de los referentes del periodismo, además ligado hoy en la política como diputado nacional, pero este periodista, escritor y político argentino de la izquierda nacional, de origen rosarino, actualmente es diputado provincial por el Frente Social y Popular allí en Santa Fe, reconocido por investigaciones sobre el narcotráfico y las mafias en su provincia, también sobre aspectos centrales de esta desigualdad que después tiene ramificaciones en tantas matrices productivas, económicas, sociales, como es por ejemplo lo sucedido con Vicentín. Estamos en línea con Carlos Fadre. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pablo Callejón te saluda. Hola Pablo, buen día. Mi nombre es Carlos del Frade. Carlos del Frade. Sí. Yo lo dije mal. Dije Carlos Frade. No, sustituí el de él, perdón, Carlos, mil disculpas. No pasa nada. Bueno, Carlos, hace instantes nada más dialogábamos con una mamá aquí en Río Cuarto que perdió a sus dos hijos como consecuencia de las adicciones y de las disputas ligadas con el narcotráfico. En la ciudad hay una creciente preocupación sobre este flagelo, sobre todo por la violencia que aparece primero desde lo marginal, desde los sectores más vulnerables y que después se desprende en todas las estructuras sociales. Algo que en Rosario, que en Santa Fe han padecido durante un largo tiempo y que aún padecen. Una lucha que siempre es desigual y que vos has descrito en tus crónicas periodísticas. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que el narcotráfico es uno de los negocios estructurantes del sistema capitalista de hace 60 años. Hay 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo de hace 60 años. El petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Por lo tanto, esto es de arriba hacia abajo y siempre necesita de nichos de corrupción de todos los gobiernos, nacionales, provinciales y municipales. En la Argentina se da la particularidad que en cada provincia siempre las bandas son narcopoliciales. Si no hay nichos de corrupción en las fuerzas de seguridad, es muy difícil que el negocio gane la calle, porque el Estado está presente en la calle de forma corrupta muchas veces, como ocurre con ciertos nichos de corrupción que tienen las fuerzas policiales. Eso habilita después la disputa en los territorios, la sangre joven derramada en los barrios y el lavado de dinero que sale de esos chicos que venden todo lo que surge allí en los barrios, termina haciéndose transferencias, circulando en el centro de las grandes ciudades. Esta es la característica que tenemos en las provincias argentinas sobre el desarrollo del narcotráfico. Ahora, Carlos, ¿cómo emerge toda esta situación? Porque hay una tentación permanente de comparar cada vez que suceden estos episodios con Rosario, sí, ¿no? Uno imagina que, sobre todo a partir de las cifras y las estadísticas, que aparece como de una dimensión mucho mayor a lo que puede ocurrir hoy en Río Cuarto. Sin embargo, en la ciudad, en los últimos 2 años, tuvimos 30 homicidios. Es decir, no todos ligados directamente con las drogas, pero que tienen consecuencias o secuelas. Digo, cuando aparece la delincuencia o cuando aparece la inseguridad, también uno puede suponer que allí hay presencia de las drogas. ¿Hay señales de alertas que no se están observando como se debería? Sí, yo lo que creo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las disputas territoriales no es en realidad por el consumo, sino por el negocio que genera el consumo. El negocio es el tema, y por eso tiene impunidad para los delincuentes de guante blanco que lo ponen después en el circuito financiero de cualquier ciudad, entre ellas Río Cuarto, y después, insisto, las chicas y los chicos que terminan siendo consumidores, consumidos o soldaditos
que son inmolados en el altar del Dios dinero, que es el corazón de todo esto. Por eso siempre nosotros decimos que la palabra flagelo generalmente oficia de narcosoncera, porque flagelo remite al Antiguo Testamento y es el castigo de Dios sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra por la corrupción que tenía. Si hay algo que no tiene nada, pero absolutamente nada de divino, es el narcotráfico, porque allí hay dinero, hay armas, hay chicas y chicos que pierden la vida y hay mucho dinero. Por eso lo que digo que es fundamental el diagnóstico, porque si haces un mal diagnóstico, la distancia a la solución te queda al doble. Cuando las complicidades aparecen en el lugar del Estado, mira, hace muy poquito, en un caso aquí de... ¿Cómo? Digo, hace muy poco aquí en un caso que tomó connotación nacional, que era el de Claudio Torres, el que denominaban zar de la droga. Digo, tomó connotación nacional porque Bullrich estuvo por aquí tratando de sacar una tajada política en ese sentido. Aparecían vinculados, tuvieron que apelar a la policía aeroportaria en Buenos Aires, sí, porque estaban vinculados gendarmes, policías federales, agentes de la policía provincial. Lo que sucede es que cada vez que ocurre esto, caen los primeros implicados y nunca las estructuras, nunca los ministros, nunca se desmoronan las matrices que provoca que haya policías vinculados. Sí, porque en realidad los eslabones que nosotros siempre vemos en narcotráfico son los últimos de la cadena de comercialización, los perejiles. El tema son los eslabones intermedios en donde comienzan a aparecer responsabilidades empresariales, en primer lugar, políticas, judiciales, y es allí en donde necesariamente hay que tener un pacto entre todas las fuerzas políticas, especialmente las mayorías, las que forman parte de la mayoría, las que gobiernan, porque son ellas las que después terminan tapando la circulación de dinero, que es, insisto, el corazón de este negocio. Por eso es tan importante visualizar esto que vos estás marcando para toda tu audiencia. Caen los perejiles porque, como siempre decimos la metáfora, el narcotráfico es una especie de vaso al revés. Tapa hacia arriba y descubre hacia abajo. ¿Es también el narcotráfico el emergente de esta estructura social donde hay tantas desigualdades tan profundas, donde hay una matriz económica sustentada en muy pocas manos, donde cada vez es una... aparece hasta incluso como una posibilidad para salir de esa vulnerabilidad, de esa marginalidad, la ostentación que implica el dinero fácil del narcotráfico? Sí, lo que pasa es que la desigualdad lo que genera es, por sobre todas las cosas, la utilización de la mano de obra desesperada que no tiene otra cosa para hacer en los barrios. Por eso es tan importante la duplicación de todos los presupuestos que tienen que tener con trabajo, educación, cultura, alegría, deporte en los barrios, para que las pibas y los pibes que no tienen trabajo, que han dejado el estudio, por lo menos traten de empatarle a la seducción de aquel que le acerca un arma, de aquel que le acerca droga para vender. Es efectivamente la desigualdad, especialmente en el territorio de eso de las chicas y los chicos consumidores, consumidos, en eso de las chicas y los chicos soldaditos, un elemento en donde generalmente se nutre el negocio, pero son los llamados fungibles, es decir, que son reemplazados por otros como si fueran cosas, y estamos hablando de la vida adolescente, de la vida de las chicas y los chicos. Por eso es dramático y por eso es tan importante poner todo sobre la mesa. Acá hay mucha gente que silencia cuando tiene que hablar de las cadenas de circulación del dinero hacia arriba, porque es el blanqueo del dinero el que permite el desarrollo de negocios como el contrabando de armas y el narcotráfico. Bueno, entre los que silencian también está el periodismo. ¿Cómo? Entre los que silencian estas estructuras de desigualdad, de complicidades, de drogas, de factores económicos, también está el periodismo. En cierta parte sí, especialmente cuando aparecen grandes empresarios que también tienen medios de comunicación vinculados a negocios portuarios, a negocios de lavado de dinero. Allí sí generalmente va a aparecer el silencio. Y después está lo otro, el que siempre nosotros desde el periodismo trabajamos más fácilmente sobre las consecuencias que sobre las causas. Y cuando trabajas siempre sobre las consecuencias te olvidas de quiénes son los que verdaderamente mueven los hilos. Yo siempre digo, son los titiriteros delincuentes de guante blanco los que están detrás de todos hechos que después se sufren en los barrios. Por eso es tan importante señalar esto de el punto de vista periodístico. ¿Cuál es la cuestión que falta? El relato ausente es siempre lo que tenemos que identificar.
Y ese relato ausente tiene que ver con acercarnos más a la gente, contar más historias que quedarnos con esa última notificación policial, estatal, oficial, o la que Sí, reconstruyen editorialmente los propios medios, ¿no? Sí, claro, porque además yo en ese sentido siempre lo doy en los seminarios, siempre charlo con la muchachada que hace periodismo, en las formaciones y demás, que a mí me parece que una de las grandes definiciones de investigación periodística lo dio un gran poeta que era Enrique Santos Discépolo, cuando decía que en el grotesco de la vida, en el centro del escenario, está siempre el que recibe el bofetazo. Pero ese no es el principal actor es el que da el bofetazo, y ese está oculto siempre entre bambalinas. Nuestro rol es justamente descubrir al que está oculto entre bambalinas. Ahora, qué difícil es poder hacerlo porque uno habla de medios de comunicación, que en realidad son hoy grupos económicos. Sí, claro, por eso. Esa gran mentira de que de la interpelación del poder, que es imposible, digo, en ese concepto de la independencia, la objetividad, todas esas falacias que fueron construyendo detrás de una cáscara de presuntos medios de comunicación que son grupos económicos, ¿no? Para poder contarlo a veces hay que salir de allí, sacar el pie de esa realidad. Sí, o hacerlo por otro lado, porque lo que siempre está después es esta cuestión que tenemos los trabajadores de prensa, que para vivir hay que hacer 2 o 3 oficios y estar en 2 o 3 medios para tratar de empatarlo al fin de mes. Por eso es tan importante que lo que no se pueda decir en un medio hay que decirlo en el otro, si uno siente la pasión y el deber ético de hacerlo. Bueno, Carlos, esto tiene que ver también con la charla que vas a brindar a través del Círculo Sindical de la Prensa en Córdoba, del periodismo en pandemia, que es un periodismo agotado, precarizado, con muchas tareas por realizar. En todo caso, la pandemia ha profundizado los males estructurales que ya venía sobrellevando el periodismo. Sin duda, como ha pasado casi te diría en toda la sociedad, no escapamos de eso, pero lo que queda como siempre es cuando ocurren estos hechos que generan retrocesos, es volver a los principios. Es volver a producir noticias con la mayor cantidad de fuentes informativas, con la mayor rigurosidad, con la mayor precisión, escuchar bien a nuestro pueblo para contar bien lo que le pasa, como alguna vez dijo Rodolfo Walsh. Me parece que lo mejor que nos puede pasar es tomar conciencia de la realidad y saber que no nos podemos correr del profundo grado de necesidad que tiene nuestro pueblo, entre otras cosas, de tener información cierta para que la conciencia siga siendo crítica y no sumisa para que alguien se los lleve de las narices. Carlos, permitime sacarte un poquito de este escenario, porque sé que te has preocupado mucho como diputado, pero también desde tu faceta periodística, de lo que significa Vicentín. Hace algunos meses hablábamos con los trabajadores de la empresa, en medio del debate, cuando todavía el gobierno no se había bajado de la posibilidad de intervenir la firma, y había una profunda preocupación por el futuro de lo que iba a hacer. Nos decían, mirá que esto es una cáscara, se la llevaron toda, la vaciaron a la empresa. Nosotros queremos que intervenga el Estado, porque estos tipos se la fugaron, se la llevaron, hicieron el negocio y ya no están. Bueno, hoy aparecen procesados, imputados, pero efectivamente la empresa ha pedido una quita del 70% a sus acreedores, algunos de ellos de aquí de Río Cuarto. El propio presidente de la Sociedad Rural es uno de los que entregó cereales que nunca fueron abonados por la firma. Es toda una postal, ¿no?, del desquicio por el que transita hoy el país, ¿no? La defensa de las presuntas libertades, libertades económicas, claro, que se llevan puesto todo, incluso el trabajo. Sin dudas. Nosotros escribimos el libro, hace poquito lo presentamos, Vicentín, Desaparecedores y Fugadores, Capitalismo Argentino. El libro con estas palabras en realidad definen lo que significó Vicentín. Se construyó a través de Vicentín el fugaducto de macrismo. Entre agosto del 2019 y enero del 2020 se fugaron 791 millones de dólares que eran del Banco Nación, con la corrupción de funcionarios de Vicentín, pero también del Banco Central de la República Argentina, cuando el presidente era Guido Sanleris, y también del Banco Nación cuando era Gonzalo Fraga el presidente. Todo con el absoluto conocimiento del entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, hicieron de Vicentín una empresa con 92 años de historia de producción, un lugar entonces donde se enarboló por sobre todas las cosas la financiarización de la economía, la filosofía del casino, multiplicar el dinero por el dinero. A partir de esto, la cuenta
la factura de esta fiesta de pocos supuestamente la debía pagar el pueblo argentino. Las investigaciones en las causas penales están descubriendo toda una serie de ilícitos que van de estafas reiteradas a fuga de dinero, a lavado de dinero, a adulteración de balances. Así que algún día, y esto es lo que nosotros perseguimos, es que vayan presos los delincuentes de guante blanco que hicieron esto, tanto de Vicentín como del gobierno de Macri. Y por el otro lado, lo que es importantísimo es recuperar parte de esos 791 millones de dólares que se fugaron a los paraísos fiscales, a las guaridas fiscales. Y además salvaguardar las fuentes de trabajo y que haya en el comercio exterior argentino una empresa que realmente tenga que ver con intereses nacionales. Así que nosotros estamos volviendo a pedir que el gobierno nacional tenga una política pública activa para recuperar la principal empresa vinculada a la exportación de granos, que sigue siendo el primer comercio de la Argentina, para que esté en manos argentinas, porque si no está sucediendo lo de hoy, 70% del comercio exterior en manos extranjeras y tenemos 11 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, como ha indicado últimamente el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Es un pésimo intercambio. Se llevan la riqueza, nos queda la pobreza, hay que terminar con eso y por eso es fundamental recuperar Vicentín. Carlos, más allá del análisis en particular de lo económico y que tiene que ver con esto que vos planteabas y bien describías, de la exportación de granos y de cuál tiene que ser el rol del Estado, hay una pregunta que quiero trasladarte que me la hago permanentemente, que tiene que ver con lo cultural ligado con la corrupción. A ver, si uno ve a una persona arrojando unos bolsos detrás de un convento, inmediatamente dice, este es un choro, ¿no? El caso de López, por ejemplo, ¿no? O cuando aparece, no sé, recibiendo un sobre, una coima. Ahora, cuando se trata de evasión, cuando se trata de tomar créditos que se sabe no se van a pagar, cuando se trata de lavar activos, cuando se trata de generar empresas offshore, hay un porcentaje de la sociedad que cree que son unos vivos, que es una cosa de vivos. Bueno, el Estado se la queda toda, ¿qué vas a hacer? Hay también una necesidad de comenzar desde la conceptualización y del debate cultural a entender de una manera más amplia lo que implica la corrupción, para pensar de que no es solamente el que se lleva el bolso con la plata, ¿no? El que vemos con el bolso con la plata, sino toda la dimensión del enorme daño que implican estas maniobras financieras fraudulentas, ¿no? Sí, por eso hay que democratizar la información, hay que socializarla y para eso hay que marcar claramente que así como hay corrupción de nichos estatales, también hay corrupción muchísima en las grandes empresas, que supuestamente son las que deberían ser el ejemplo y no lo son, porque Vicentín lo demuestra claramente, porque lo han demostrado muchísimas empresas en la Argentina. Las grandes empresas de la historia política del capitalismo en la Argentina han sido todas corruptas, la mayoría de ellas desaparecedoras de personas durante la dictadura, fugadoras en el año 2001 y a partir del año 2016 también. Así que efectivamente lo que hay que empezar a informar es que la corrupción no está solamente en el Estado, sino también en las famosas grandes empresas que le hacen supuestamente bien al país. Eso es fundamental y eso es machacar con información precisa, contundente, más allá de las opiniones. Opinar, opina cualquiera, pero información cierta, real, concreta, hay que construirla, hay que trabajarla y eso está mucho más allá de las redes sociales. Está claro, ¿no? Bueno, que este seguramente será otro de los elementos de debate que vas a incorporar allí en esta charla, ¿no? Porque la pandemia también dio como un empujoncito mayor, como un incentivo más a la proliferación del periodismo de Twitter, de posteo, que muchas veces es escaso en información y tiene una construcción muy escueta de la realidad, ¿no? Sí, por eso hay que democratizar la democracia, decimos nosotros, y para eso hay que profundizar la información, como también la participación ciudadana, para que también sea crítica, así como cuando va a buscar precios al almacén o al supermercado, también tiene que buscar la información con mayor cantidad de fuentes posible, porque si no le van a mentir a la gente. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos del Frade, que estará formando parte de estas disertaciones que se realizan en Villa Ciudad del Parque, en Altagracia, también en Calamuchita, el periodista y diputado provincial rosarino que investiga sobre narcotráfico. Suben y los ojos tiran fotos y salimos. Se cortó la comunicación, bueno, qué pena. Queríamos saludarlo a Carlos y agradecerle especialmente, lo decíamos, ayer en Altagracia,
en Villa Ciudad del Parque, y hoy en Altagracia en las disertaciones ligadas con el Círculo Sindical de la Prensa. Bueno, el testimonio de Carlos del Frade, periodista y además diputado provincial. 11 de la mañana, 7 minutos. Contar lo que no quieren que sepamos. Molestar. Póster Central.